Volver a grabar. Bien, entonces esta es la segunda grabación de la clase de botánica del día 1 de abril del 2025 del semestre C1. Entonces estábamos hablando de los trabajos grupales, ¿no? Que un jefe de grupo presenta un trabajo en grupo por el grupo y yo asigno dos tipos de calificación. Una calificación de la carpeta global como tal y otra calificación de acuerdo a la exposición de cada integrante del grupo. Entonces, ahí prácticamente va a tener dos calificaciones que promediar para esa actividad. La presentación personal y la presentación de la carpeta de grupo. La presentación de la carpeta de grupo sí va para todo el mundo, repetido. Ya cuando toque consolidar los cuadros de las tablas de puntaje. Y cada quien tendrá su nota por exposición. Porque de esta manera yo evito también que luego alguien venga y me diga, no, es que la carpeta se la llevó fulanito y por eso ya no tuvimos oportunidad, ya nos perdimos el 10 o ya no podemos exponer. El día de la exposición, jóvenes, es un día único. No puede llegar usted a la clase esperanzado que yo no voy a alcanzar a las evaluaciones de los 32 estudiantes que por lo menos tengo. Hace un momento habían 35. Del tiempo no se preocupe usted, que soy yo la que distribuyo el tiempo en la clase. Lo que usted tiene que preocuparse en estas actividades grupales o en esta exposición es de contar con el material apropiado para exponer y que usted sepa el contenido de la carpeta, porque desde luego yo le voy a hacer preguntas de la carpeta que usted trae a la clase. De eso es que yo voy a hacerle las preguntas. Y usted, por supuesto, eh, por grupo son exposiciones cortas. Ustedes no tienen por qué traer ni lactos, ni proyectores, nada de eso. Por favor, y desde ya le advierto, no quiero ver a nadie con ese tipo de equipamiento. Simplemente ustedes llevarán ese día su papelógrafo o si van a llevar una maquetita pequeña, también eso es aceptado. Eso inclusive es a veces hasta recompensado con bonos, ¿no? Porque es parte de la creatividad de cómo se presentan los trabajos. Entonces, hasta eso, nada más. No quiero saber que han estado, que no, que hemos alquilado un Infocus, no, 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 no. La exposición es en clase con un cartel, ustedes lo confeccionan con su imagen ahí. Hay muchas formas en que hoy en día tenemos mucho problema con el tema de inseguridad y no vamos a estar tentando a la mala suerte. Eh, Les decía que si no es a fines del primer parcial, deberá ser a inicios del segundo parcial. Entonces, en eso vamos a tener la mañana del sembratón. Y en la mañana del sembratón, por supuesto, también se arma en grupo. Esa es una organización que la vamos a hacer en clase, en la cual por grupo hay que llevar tierra de sembrado, una palita, una escoba, para poder eh, ejecutar la actividad en el área verde de la facultad. Eso lo vamos a organizar más adelante. Y de ahí se generará un reporte, cuya estructura soy yo la que les voy a, a explicar, ¿no? En la clase. Entonces, eso también es calificado sobre 10.
Por supuesto, persona que no va o no llega a la actividad no tendrá nota, porque ahí me organizaré yo con el señor Pincay para poder revisar los elementos de cada grupo. Por ese motivo es que yo le decía que aquellos que veo por aquí que son de o sea que hemos tenido la oportunidad de compartir otras clases, ¿no? Como didáctica de la química o como física química. Esta materia tiene otro tipo de, de método de trabajo, tiene otro tipo de tónica. Si bien es cierto, vamos a trabajar con dos libros, el uno es el libro de botánica de Audersit y el otro es el libro también de principios de la botánica. Vamos a trabajar con dos libros. Vamos a ir procesando esa información de la manera más amistosa que se pueda, a través de los talleres. Estoy en clase en grabación. ¿Sí? Entonces, eh, es una materia en la cual yo valoro mucho es la presencia de ustedes en clase y la participación. Eso se valora muchísimo aquí. No, yo no les voy a pedir que de memoria se aprendan tal o cual texto, porque ese no es el fin de esta materia. El fin de esta materia es que usted conozca la estructura de la planta. Por supuesto, los nombres de las partes de las plantas son importantes y usted tendrá que hacer ahí un esfuerzo por aprender esta teoría. Pero es posible también razonarlo, ¿no? Se hace mucho más fácil razonado. Bien, ¿cuántas personas hay aquí? Está Gabriela Alvarado, Andrade Brittany, Ángel Rivas, Aranea Sancán, Jennifer, Aray Ana, Brilligarias. Aquí hay dos Brillig, una es Brilligarias Torres y otra Brilligarias. ¿Es la misma persona o, o son solo dos dispositivos? No, sí, Miss, lo que pasa es que estoy tratando de conectarme desde la lacto. Ah, ya, 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 está bien, ya, muchas gracias Y ya por la... salgo de un dispositivo. Ya, ok. Ya, está Deina Cagua, Erika Jape, Jessica del Pozo, Dimas Alejandro Paredes, Erika Andrade, pero un momentito. Erika Andrade, está María Espinosa. Uy, ¿por qué se? Ya, Gloria Banoni, Ginger Guadamuz, Ricardo Holguín, Gemma Triago, Jaime Santana, José Rodríguez, Luisa Lucas, Malabé Keila, Sheila Márquez, Angie Medina, Carol Paredes, Javier Pincay, Pisco Paulina, Madeline Ponce, David Ramón, Leonor Solórzano, Catherine Torres, Janet Vergara, Villavicencio, Saldumbidia Abad. Ahí están los 30, pero voy a hacer una foto de curso. Por si acaso, señores, cuando tenemos conexión online, como el día de hoy, yo tomo una captura de pantalla. De esa manera, yo tengo la evidencia de quienes han asistido. En el caso de la parte presencial, yo no pierdo tiempo tomando lista. Yo lo que hago es, las personas que asisten al aula,
firman una hoja de asistencia y esa hoja de asistencia yo me la llevo. Al final de todo, por si acaso aquellos que quieran huirse, no puede huirse porque al final de la clase, antes de salir, yo vuelvo de esa hoja a pasar la, la asistencia. Y entonces ahí me evito el problema de las personas que quieran fugarse. Entonces déjeme arreglar algo con... Se cae a veces el sistema. Es un problema. Bueno, hasta que el sistema abra y mejore, em, y yo haga la toma del curso, voy a compartirles con ustedes el sílabo, ¿no? El contenido del sílabo.
Oh, se cayó. Se cayó esto nuevamente. Se cayó, se cayó. Voy a calcular nomás hacer esta conexión en mi casa, nomás. Si hay conexión. No se puede. Ah, frente, frente. A ver si no me lo ves. Mira, esto se cayó. Se cayó y me ha botado. Oigan, disculpen, estoy conectada como ustedes ven acá en la oficina, en la facultad, no, el sistema tiene problemas, la conexión a internet. Hagan el favor en lo posible de prender sus cámaras para poder hacer la foto. Lleno de pelos. Por eso le digo, hagan lo posible de prender las cámaras para hacer la foto de curso. Luego de eso lo apagarán para evitar conflictos.
No apague todavía porque el sistema está un poco lento y por eso es que no me permite rápidamente tomar la foto del curso. Supongo que es por cuanto se está adaptando esta nueva versión de Zoom. Paredes, Carol, ¿puede por favor abrir la cámara? Lo mismo Leonor Solórzano, Gemma Intriago, Caja Pedi, no se les ve. Angie Medina, por fin logré hacer esa foto del curso. Bien, quería compartirles lo del sílabo, ¿no? Vamos a volver a intentar compartir. Ya, pero no importa, está ya en la foto del curso, señorita Angie. Ahora voy a compartir lo del sílabo, que era lo que originalmente. Creo que ya ahí todos tienen en pantalla el sílabo, ¿verdad? Confirme Ana Aray. Pueden, los que tienen dificultades de megas, pueden Sí, máster, cámara. sí se puede. Ya. Entonces, mire, su sílabo, que va a estar, por cierto, colgado en el campus virtual, ya las cosas se normalizarán, pienso yo, a partir de la siguiente semana. Y hay 4 unidades. Entonces, en la primera unidad vamos a hablar sobre conceptos básicos de botánica. Como les mencioné al inicio, cuál es la importancia de las plantas, cuáles son las características, cuál es la relación con los ecosistemas, eh, casos de estudio. Siempre vamos a trabajar con casos de estudio. La unidad 2 no solo tendrá que ver con la diferencia conceptual de las células, sino que además ya tiene que ver con la estructura y la función morfológica de la planta. Y vamos a iniciar con el tallo, la función del tallo. Ahí vamos nosotros a aprender la diferencia con respecto a las paredes celulares, con respecto a la acción del transporte de nutrientes, la acción del transporte del agua, cuáles son los mecanismos de los cuales disponen todas las plantas para poder generar esta actividad. Y obviamente tendremos que ver, eh, vamos a enunciar la composición química de los macro y de los micronutrientes como tal. En esta unidad 2, que normalmente es hasta el final del primer parcial, llegaremos hasta la estructura de las hojas. Luego de los tallos veremos la estructura de las hojas. Y la estructura de las hojas también vamos a dibujarla, por cierto, ¿no? Con sus respectivas partes.
Allí nuevamente vamos a apreciar los tipos de células que intervienen en la estructura de la hoja y la importancia de la fotosíntesis. Porque si bien es cierto, está en su sílabo enunciado qué es la fotosíntesis, cuáles son los beneficios, pero es imposible dejar de hablar de la estructura de las hojas. Eso es imposible, porque es justamente con esa parte de la planta con lo cual se desarrolla este tipo de función, ¿no? Que es el aprovechamiento energético en la planta a través de la captación de la energía solar. Y esa captación está vinculada fuertemente con las hojas como tal. Ya van a ver ustedes en sus libros que la hojita tiene una especie como de abertura que le llaman estomas, y ese estoma se abre y se cierra para no solamente el aprovechamiento de la energía solar, sino que tiene que ver con el aprovechamiento de el intercambio gaseoso de dióxido de carbono con respecto al oxígeno. Y hasta ahí llegará el primer parcial. Hasta el primer parcial normalmente se trabajan con 5 casos, un caso por semana. En la siguiente clase, como no nos vamos a ver presencialmente porque la disposición es que esta semana sea online, yo les voy a pedir que ustedes, ya les voy a enseñar el libro de Auders. Pero como también tenemos a nuestro soporte de clases, que es el señor Pincay, yo le voy a enviar a don Javier por el correo el texto en PDF del libro, de los libros de botánica, de los 2 libros de botánica. Y va a distribuir al resto del curso esa información para que todos puedan leer la parte introductoria de la botánica. Y esa parte introductoria tiene que ver con la importancia de las plantas y cuál es la función de las plantas dentro de los ecosistemas. Entonces, podemos hacer una especie de conversatorio en la siguiente clase para dejar enumerado al menos las funciones o la relación importante de las plantas con los ecosistemas. Ya para el siguiente parcial o el final, ahí tendremos o ampliamos los conceptos y veremos también el tema de la raíz. Esto de la clasificación y la utilidad de las plantas lo vamos a ver en la parte introductoria, porque para iniciar yo con la estructura como tal de la planta, primero requiero explicarles la clasificación, que hay plantas vasculares y otras que no son vasculares. Y ahí ya cubriremos este subtema de la unidad 3. De manera tal que en el segundo parcial de lo que entraremos a hablar es de la raíz. Hablaremos de la raíz y hablaremos de las flores y de los frutos. En la unidad 4, en cambio, vamos a definir la función de las flores y vamos a retornar, digo retornar porque en el primer parcial vamos a hablar de los tipos de ecosistemas, pero vamos a hacer en la unidad número 4 un énfasis particular con los ecosistemas locales.
y obviamente los tipos de planta que hay en estos ecosistemas locales. ¿Y cuál es el tipo de impacto que se genera cuando, por ejemplo, alguna especie desaparece en el ecosistema? Entonces, con eso cerraremos el capítulo 4. Hay un tema en particular que no está aquí mencionado y es el tema de los hongos. Muchos creen que los hongos son plantas, pero no es así. Tampoco los hongos son animales, por si acaso. Entonces, hay investigadores expertos que al grupo de los hongos los colocan como saprófitos y descomponedores. Y a ellos no los consideran en la pirámide alimentaria de los ecosistemas, sino que a ellos los sacan en una pirámide aparte, en donde escalonan dos niveles de saprófitos y descomponedores. Y los dejan como decir, en un limbo, en donde no son los hongos ni animales ni plantas. Sin embargo, la estructura de ellos es bastante interesante, porque ellos están fuertemente ligados a las raíces de las plantas, estos hongos. Y si ellos no existiesen, la planta no pudiera sobrevivir. Porque los hongos normalmente son los encargados de descomponer la materia orgánica del suelo. Son los encargados también de procesar cierto tipo de nutrientes que entra diluido en el agua. Y el agua se absorbe a través de las raíces o de los pelos radicales, que eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, por eso es necesario al final del curso o en la unidad 4 tocar el tema de los hongos y sus componentes como tal, para poder entender ese importante vínculo que hay entre ellos y las raíces de las plantas. Muy importante, los hongos, como les mencioné, no tienen fotosíntesis, no ejecutan la fotosíntesis. Ellos se descomponen materia orgánica muerta y en ocasiones la materia orgánica viva también la descomponen. Son, dentro de la clasificación de los ecosistemas, saprófitos y descomponedores. Entonces, esas son las 4 unidades que vamos a ver. Y el libro de Audersey es la novena edición. Es la novena edición. Ustedes lo pueden bajar. Voy a buscarlo acá por el internet rapidito para que ustedes lo conozcan, al menos el libro de Audersey, de biología. Y la versión que vamos a usar es la que tiene en la carátula a un lobo. Esa es la que vamos a usar. Y esa es la que yo se la voy a pasar al señor Pincay para que él, por favor, le distribuya el resto. Ya se los voy a enseñar el libro. Personalmente me gusta más trabajar con el libro de Audersey, personalmente, porque el libro de Audersey es más amistoso para poder explicar los conceptos de las estructuras de las plantas. No vamos a usar todo el libro de biología de Audersey, por si acaso. Cuidado, alguien va a decir, no, si la ingeniera nos mandó a comprar. No, no, no. Usted lo busca por el internet, ya se lo voy a mostrar. Ya se lo voy a mostrar. Y usted lo descarga libremente el libro. Este es el libro de Audersey.
Entonces, del libro de Audersi no vamos a usar todos los capítulos como tal, de ninguna manera. El tiempo no nos alcanzaría. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Es la novena edición de biología. Ahí tiene a Lobo Aullando y la vida en la Tierra con filosofía, perdón, con fisiología. Entonces, en las unidades del libro de Audersi tenemos, oh, confirme que logran ver el temario del contenido del libro. Sí se ve, Sí, máster. doctora. Ya, gracias. Entonces, este libro de Audersi, vamos a trabajar máximo con 3 unidades. ¿Cuáles son esas 3 unidades? Es la unidad 6 que habla de la anatomía y fisiología de las plantas. Con esa vamos a empezar. Y me parece que es la 23 también. Guardianes de la salud, no. Ya, y la unidad 6 sí, la página 835. Y la diversidad de las plantas, que está en la página 385, que es la unidad, dentro de la unidad 3, la 21, diversidad de las plantas. Y la 22, que es la diversidad también de los hongos. Pero nos vamos a saltar, o sea, primero vemos la diversidad de las plantas. Luego de eso vemos toda la unidad 6, que es anatomía y fisiología de plantas, y cerraremos con la diversidad de los hongos. Si es que no tenemos mayor complicación con cortes o con suspensión de actividades por cualquier razón. Entonces, ese es el libro de Auder. Si usted lo puede buscar en el internet, ya se lo muestro. Es un libro de Pearson. Y ahí tiene, es de Teresa Audersi, Gerald Audersi y Bruce Byers. Y se llama Biología, la vida en la Tierra. La novena edición. Hay otras ediciones por si acaso. Vamos a trabajar este curso con la novena edición y ahí tienen ustedes al lobo aullando, ¿no? Hay un libro complementario también que se ha fijado en el sílabo, que es el libro de Nabors. El libro de Nabors. El libro de Nabors también usted lo puede descargar en las páginas web. No hay ningún problema. El libro de Nabors. Entonces, ¿cómo es el trabajo en realidad? El trabajo es que usted va abriendo el, en las primeras páginas del libro de Nabors y va contrastando y leyendo con lo que está en el Laudersi. Ya en clases presenciales, yo estilo copiar siempre al inicio de la clase la página que vamos a revisar, la página y el libro.
Obviamente ustedes, cada quien toma el apunte respectivo de qué página y de qué libro se está revisando esa clase para que luego puedan estudiar. No me pidan por si acaso preguntas ni nada de eso, porque es todo el material, señores. Es su obligación leer y estudiar. Como les mencioné al inicio, yo no voy a tomar de memoria nada. Olvídese que yo voy a ponerle las plantas, punto suspensivo, son organismos, punto suspensivo. Ese tipo de preguntas no van en el examen. ¿Hay una lección? Sí. Hay una lección en cada parcial antes del examen. Porque la lección es un preparativo para el examen. Entonces, todo es sobre 10. Y las preguntas que voy a tomar, tanto en lección como examen, tienen que explicar. Si colocan una respuesta, tienen que explicarla para poder asignarle los 2 puntos por pregunta o 1 punto por pregunta. Eso ya depende de cómo haga el examen. Pero ustedes tendrán que explicar y la única forma de explicar es a través de la lectura de los libros, tanto del Laudersi como del Nabors. Para la siguiente clase empezamos con el libro de Audersi y la importancia de las plantas. Y, y eso es lo que vamos a trabajar acá, ¿no? Haremos como una especie de conversatorio. Para la siguiente clase ya ustedes van a tener ya en su campus virtual la asignación de un foro, tendrán la asignación también de una tarea para la siguiente clase. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Les dije que por parcial habrán entre 4 o 5 talleres, ¿no? Una lección y obviamente el examen y un trabajo grupal. Esto significa que vamos a tener para cada parcial no menos de 6 actividades que calificar, no menos de 6 actividades. Bien, no sé si tengan alguna incógnita para cerrar hasta aquí la clase de hoy. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Sácalo nomás de por ahí, Carlito. Sácalo de por ahí, Carlito, nomás. Todo claro, doctora. Todo claro. Entonces, bueno, cuento con usted 100% para... Claro que sí, doctora. Ya. Entonces, bueno, si no hay ninguna incógnita, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase, ¿no? Ya, muchas gracias. Entonces, cerramos, hasta aquí dejamos la clase. Gracias. Entonces,